Hola Fernando, ya estamos para arrancar, te esperamos. Mis viejos se separaron cuando yo tenía 5 años, así que de la infancia mucho con mi viejo, ¿no? Venía a buscarme los sábados, los domingos y bueno, y salíamos, íbamos a Parque Chacabuco a jugar a la pelota, todas esas cosas. Esta era nuestra canchita. Este era un poste.
y acá poníamos un buzo, lo que hubiera. Y él pateaba y yo atajaba, o él atajaba y yo pateaba. Y nos pasábamos horas. Él era empleado de la Franco, era corredor, era el que más vendía, el mejor empleado en esa sección. Y bueno, cuando formamos la agrupación él está en la Franco Inglesa. Es así que la base de los primeros compañeros fueron los compañeros de la Franco Inglesa. Mi vieja en el patio de casa agarraba papel de diario y los pintaba y le ponía bote lista blanca, que era la lista de mi viejo. Y así ganó, pero ganó por escándalo. Y no se lo querían dar al sindicato. Tuvieron que ir a elecciones creo como 3 veces. La caída de Perón, cuando Perón tiene el apoyo de Campo de Mayo y de la mayor parte del ejército, no ha sido suficientemente explicada porque los opositores, los gorilas, consideraban que era cobardía de Perón. Los otros consideraban que era cansancio, hastío de Perón. Las columnas que sostenían el peronismo se están agrietando. Se están agrietando cuando los empresarios impulsan el Congreso de la Productividad porque dicen que los obreros tienen muchas conquistas. Están agrietando cuando la Iglesia le hace la oposición y queda el Partido Demócrata Cristiano, cuando los capellanes influyen sobre el ejército. Entonces el único sector que queda sosteniendo a Perón en el 55 es la clase trabajadora. Creo que por otra parte lo que había dicho Evita, son los únicos que te serán leales hasta el fin, Juan, le decía Evita. A fines del 56 se forma la agrupación 22 de diciembre, que es la lista blanca que aún sigue conduciendo el gremio, y desde ahí aparece como una figura brillante, y donde junto con Horacio Mujica, Cinco Álvarez, Pepe Ascurra y todo, formamos esa agrupación que fue la primera. Entonces el peronismo del 55 ya no es un frente nacional, es un peronismo de la resistencia, que es un peronismo obrero, algunos han dicho es un peronismo negro, es un peronismo cabeza, han dicho algunos sociólogos. Y después lo que nos unía fundamentalmente era el fútbol, estábamos todo el día hablando de fútbol. Cuando empecé a los 17, 18 años ya íbamos juntos a la cancha, mirábamos los partidos. Pero si tomamos nosotros la recuperación de los gremios a partir del 57 y 58, se va creando un clima, ya con el fusilamiento de los compañeros el 9 de junio del 56, donde se proclamaba la vuelta de Perón, el pueblo sigue insistiendo y las organizaciones también. A media mañana continúan llegando trabajadores hasta la puerta del sindicato tomado por un grupo de obreros. ¡Ustedes están haciendo chanchada! ¡Están echando gente! ¡Están echando gente! ¡Están haciendo cualquier barbaridad! Claro, a partir del 59, a fines del 59, nuestro secretario de Relaciones Internacionales, Ascurra, estuvo detenido 3 años y medio con INTA. Y acá se forma la comisión de los presos con INTA. Los abogados, los familiares. Y ahí es donde tenemos varias intervenciones policiales, allanamientos. ¿Viste? Obviamente un chico siempre pregunta por qué el papá está preso. Y bueno, y me decían, ¿y por qué es peronista? Me decían, papá está preso porque es peronista. ¿Y por qué? Y bueno, y porque defiende a los pobres, porque defiende a los trabajadores, porque lucha porque quiere que vuelva Perón, o sea, las explicaciones que le puedes dar a un chico de esa edad. Frondizi sí cumple con respecto a la ley de asociaciones profesionales, es decir, los sindicatos dejan de estar intervenidos y hay elecciones, lo cual permite una camada nueva de sindicalistas, que significa una renovación importante. Entre esos nuevos sindicalistas está Di Pasquale, está Bandor también, que al principio tenía una posición combativa, está Amado Olmos, varios de esas figuras, ¿no? Pero cuando llegan las elecciones del 18 de marzo de 62, el ministro del Interior, Enrique Vítolo, le asesora a Frondizi en el sentido de que si han ganado recientemente las elecciones en Formosa, puede ser que, permitiendo que el peronismo vaya a elecciones, bajo el nombre de Unión Popular, igualmente ellos puedan ganar. Allí surge la candidatura de Framini, como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Se producen las elecciones el 18 de marzo, Jorge Di Pasquale es candidato a diputado en esas elecciones, y bueno, triunfa el peronismo, triunfa abrumadoramente en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, salieron los mejores, salió Jorge Framini como gobernador de la provincia, Jorge, Sebastián Borro, Amado Olmos, Eleuterio Cardoso, Rosato, que era de la carne, eran los principales, son los que más votos sacaron. Y Framini en la provincia con Anglada no contaron más porque los millones de votos venían. Las elecciones son anuladas y frente a esto Perón declara poco después la necesidad de un giro a la izquierda. Giro a la izquierda del peronismo, que es en el 62-63, donde dentro de ese giro a la izquierda juegan un papel importante Borro o Di Pasquale. Y eran los dirigentes que más cosas le planteaban a Perón de fondo, y además iban con representación de todos los gremios. No es que iban por su cuenta ni individual, ¿no? Sino por representatividad. Entonces Perón diferenciaba muy bien los dirigentes. Lo decía Algarve, que era el secretario de Perón en esa época, que los únicos que le discutían a Perón eran Jorge Borro y Juan José Young. Entonces en otro viaje Perón los manda a Cuba con credencial, tienen credencial de delegados personales. Y ahí se entrevistan con el Che y estuvieron como... Bueno, calle Alberdi, ¿dónde estamos? 1634. Y acá vivía cuando era chico. Esta es acá vivía, era la casa de mi abuela y vivía con mis hermanas, mi viejo y mi vieja, vivíamos todos acá. Y me acuerdo que esta tiene la puerta principal, después tiene una entrada como de servicio y allá atrás de todo hay otra puerta más que da que es la salida de un baño, que da una puerta que da al pasillo. Y, por ejemplo, cuando venían a buscarlo a mi viejo, entraban siempre por esta puerta, ni sabían que había otra por allá, otra por allá. Entonces venían a buscarlo, mi vieja los atendía en el comedor, entonces mi viejo se iba para la última habitación de todas, se iba a la puerta que del baño daba al pasillo, de ahí se iba a las escaleras, subía las escaleras y se metía en los departamentos de algún vecino que le hacía el aguante hasta que se fuera a la cama. Ahí se acababa, así zafaba. Digamos, nunca lo pudieron agarrar acá. No, acá no. Nunca lo agarraron. No. El secretario de los argentinos logra que los pueblos se levanten, o sea que empezamos a organizar un frente de lucha con todos los sectores populares y desde ahí nace una consigna contra el gobierno militar de derrotarlo de cualquier manera. Y bueno, y la consecuencia de todo ese accionar, el mendozazo, el tucumanazo, el rosariazo, que participábamos todos, también termina con el cordobazo. Porque primero que nosotros éramos en Rosario el que medió sobre el conflicto llamado Rosariazo, fue Di Pasquale con el Negro Aguirre, que acaba de morir hace unos días, y son los que encabezaron el movimiento. Y en Córdoba nosotros yo era mediador, yo me reunía ya con todos, con el Pidio Torre, a ver si se ponían de acuerdo, ¿no? Y bueno, y era parte de la acción que se había desarrollado. El secretario de los argentinos juega un papel muy importante con un hombre clave, que es Raimundo Ongaro, que era un agitador impresionante, donde Di Pasquale juega un papel muy importante, junto con De Luca y otros dirigentes gremiales. Y entonces hay en ese momento dos organizaciones gremiales, por un lado la CGT Bandoliste, por otro lado la CGT de los argentinos, que tiene un periódico importante, donde escribe Rodolfo Walsh, donde escribe García Lupo. La Habana. La ciudad celebra jubilosamente la caída de Batista y el triunfo de Fidel Castro. Y al mismo tiempo se produce en el 59 la toma del poder por los revolucionarios cubanos. Fidel Castro ingresa a La Habana en enero del
del 59 y el Che en el 67 es asesinado. A esto se suma la lucha de Argelia, por ejemplo, se suma el Mayo francés también. El Mayo francés tiene mucha importancia porque en realidad el Mayo francés lo hacen los jóvenes con esas banderas de prohibido prohibir, y se produce este fenómeno donde esta juventud toma distintas líneas ideológicas, porque además de Montoneros y JP también aparece Ler, que es claramente antiperonista, pero en el caso de JP, o del peronismo de las bases, o en el caso de las primeras acciones guerrilleras como la de Embal el Cadre, en el año 68, con Tacorralo, por ejemplo, fue una de las... Estuvo Turunco primero, después el ejército del pueblo en Cremacetti, en el norte, pero... Eso dio lugar, que los compañeros son encarcelados, dio lugar a un movimiento que se fue gestando y que no se abandonó más en la Argentina, que es el movimiento de las madres, de los compañeros de Tacorralo, hermanas, esposas, que comenzaron a reunirse siempre en farmacia y con todo el apoyo de Jorge Di Pasquale. No solo el apoyo, sino su presencia, sus consejos, su organización. Éramos varios compañeros que proveníamos de CGT de los argentinos, que colaborábamos con compañeros militantes, compañeros de organizaciones sindicales, compañeros de la juventud, periodistas, abogados, sobre todo abogados. Y ahí formamos nosotros la comisión COFADE de madres de los detenidos que estaban en Caseros y en otros lugares. Y enseguida, él se ocupó, junto con Alfredo Ferradese, de que nos reuniéramos todas las semanas ahí, un montón de madres y otros compañeros también, porque eran muy solidarios. Hay una nacionalización de esta juventud que por un lado se produce por la obra de Jaureche, por la obra de Scalabrini, de Ramos, de Puigros, libros importantes que salen del 58, del 57, 58, 59, pero por otro lado se produce también como idealización, digamos, del hombre que está proscripto y cuyo partido está proscripto, ¿no es cierto? El sindicato en realidad era una casa muy antigua, como esa, nada más que era una puerta grande de madera, que cuando veníamos por esta calle que era toda adoquinada, parábamos con la estanciera o con el Renault, y mi viejo cruzaba, nos bajábamos del auto, y sacaba su manojo de llavesotas que tenía, abría la puerta del sindicato, que era una puerta de madera alta, tipo casa antigua, vieja, que tenía un balcón así. Entonces comprábamos galletitas, una gaseosa y nos instalábamos en el sindicato. ¿Era su segunda casa de verdad? No sé si era su segunda o su primera. ¿Su primera? Yo creo que era su primera. ¿Su primera casa? Sí, yo creo que era su primera. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas, ay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Al pueblo de la nación, la conducción de los montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Qué cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural. Cuando despiertes, si es que realmente te llaman.
Ahí está de traje oscuro, lo hizo por la otra puerta, acompañado por su secretario privado, José López Rega. Está junto a él José Rucci, está también Abal Medina de la Juventud del Peronismo. En ese 2 de abril del 73, cuando los montoneros hablan con Perón, Perón le plantea el futuro de ustedes, pero ustedes, en el momento no es el momento de ustedes, sino que ustedes tienen que dejar las armas. Ha caído Torres en Bolivia, está por caer Allende, la revolución peruana se ha acabado, los tupamaros están derrotados en el Uruguay y entonces hay que cambiar. Él cambia de golpe y los otros se estrellan. Sobre el lado de atrás ustedes están viendo un vidrio roto, fue donde cae ultimado Rucci. Hay muchas manchas de sangre en el automóvil, asimismo en la vereda. El crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. O el delito es delito, cualquiera sea el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Muerto Perón, se produce inmediatamente una alianza entre determinados sectores gremiales de nefasta historia y el loperreguismo. Y el loperreguismo en todo ese periodo forma las 3A y bueno, aniquila a todos los jóvenes. El objetivo es aniquilar a la elección de la juventud, ¿no es cierto? Algunos se exilan, otros son muertos. El exilio de Jorge fue un poco obligado por todos nosotros, ¿viste? Porque la situación estaba muy mal. Sabíamos que estaban las listas, claro, pero él allá a laburar sí, pero ¿qué actividad desarrolló? Duró 3 meses y medio y se vino. Y él volvió al país después del golpe de Estado, sabiendo el riesgo que corría, porque sintió que no podía dejar a su gente, a su gremio, a sus compañeros. Considerando que en el 73 especialmente, o en el 72, en la lucha 72, 73, los avances populares habían sido tan fuertes que la cuchilla le había pasado cerca del cuello, convierten el país en un baño de sangre, que es la dictadura, ¿no? Como diciendo, esto no tiene que ocurrir nunca más. ¿Viste dónde estamos, no? Sí, cancha de Racing. Y esto para mí es una alegría y es un recuerdo también como de tristeza a la misma vez, porque de alegría porque fue la última vez que vine a la cancha con mi viejo, que fue un 22 de diciembre de 1976. Ganamos 1-0 y bueno, en realidad fue la última vez que nos abrazamos, sin darnos cuenta, pensar fue la última vez que nos abrazamos. No que se vieron, pero sí que se abrazaron. No que nos vimos, pero sí que nos abrazamos, o sea, fuerte, así, con alegría y pasión y todas esas cosas, sí. Y bueno, y salimos de acá tocando bocina y todo. Hay que agradecerle al fútbol y a Boca eso. Sí, obvio. Las reglas de esta guerra no convencional, que no buscamos ni provocamos, son distintas. El ejército, con sus fuerzas hermanas, también las de seguridad y policiales, y con el apoyo irrestricto de la población, aceptó ese desafío y combatió en el monte y en las calles, durante el día y la noche, para preservar los más altos intereses de la nación. En esta casita sencilla habitaba un matrimonio de aproximadamente 30 años de edad. Él respondía al nombre de Cacho y trabajaba aparentemente de mecánico. Ella, Silvia, maestra, daba clases particulares a los chicos del barrio. El triunfo es nuestro. Vaya, pues, en esta frase, mi más sentido reconocimiento. Aquí se nos dice que se ha descubierto un refugio de subversivos
donde habría un sótano para mantener secuestrados y un taller donde se elaboraban sofisticadas armas. Sepa la nación valorar el carácter, la capacidad y la templanza de las jefaturas y comandos participantes, guía y ejemplo de sus hombres. Con hombres como estos, su suelo está seguro. No dormíamos en casa, íbamos a dormir afuera, rotábamos los lugares. Porque el tema es cuando empiezan a aparecer los compañeros, murió fulano, lo mataron a fulano, desapareció. Entonces eso ya te predisponía, viste, a saber cuál era la realidad, ¿no? Mientras que la gente no sabía nada, todos los días. Ahí aparece el beso, entre los hombres. Viste, cada uno se besa, antes no. El beso era como la despedida, no sé si te voy a ver mañana. Yo estaba trabajando en una imprenta, me acuerdo. Y estaba laburando con un amigo de toda la vida. Y era el último día hábil de diciembre. Entonces habíamos salido a comprar una sidra para festejar el año nuevo. O el fin de año en este caso. Y cuando volvíamos de comprar la sidra, viene un amigo, porque quedaba la imprenta esta quedaba en el mismo barrio donde vivíamos todos, ahí en Congreso. Y me dice, Fer, me dice, mirá, secuestraron a tu papá, me dice. Y digo, ¿qué? Me dice, sí, secuestraron a tu papá, me dice. Salió en la crónica de la mañana. Hasta que la noche que Jorge se quiere ir a la casa, cumplía años, 28. Estoy podrido, dice, andar de aquí para allá, quiero ir a mi casa. Y los otros estaban esperando. Bueno, agarré, dejé la sidra, dejé todo. Fui a un teléfono público y llamé al sindicato. Y llamo, bueno, pregunto por mi viejo. Me dice, ¿quién es? Fernando. Me dice, Fernandito, bueno, venite, me dice. Cagué, dije. Bueno, esto era un terreno baldío y tenía toda la parte de acá, la pared que daba al pasillo de la casa de mi viejo. Y esta puerta a las 8 de la noche la cerraban, y no había portero, no había nada. Entonces, una vez vengo con un amigo que también lo habían ido a reventar la casa, entonces venía a preguntarle a mi viejo, bueno, qué podía hacer, ¿viste? Entonces esto era toda una pared, entonces yo salto, caigo al terreno baldío, de ahí salto a la pared, caigo al pasillo, claro, y ahí recién voy al departamento que vivía mi viejo y golpeo. Mi viejo no estaba, pues no estaba el auto. Bueno, y ahí nos quedamos esperándolo a mi viejo. Cuando el 28 de diciembre del 76, que era el cumpleaños, lo vienen a buscar, era pasar a las 12:30, o sea que les pasó lo mismo que me había pasado a mí. Se encontraron con la puerta cerrada. Entonces hicieron lo mismo que hice yo. Saltaron al terreno baldío, saltaron la pared, cayeron al pasillo, que acá abrieron la puerta y entraron 7 y otros 7 se quedaron acá. Bueno, se lo llevaron a la cocina, le hicieron un interrogatorio, le iban preguntando cosas. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra.
Y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Y lo buscamos por todos lados, todos los días. Denuncias internacionales de todo tipo, hasta del Papa tenemos, habeas corpus, organizaciones que pedían, Pepe. Hay una carpeta así de eso, ¿no? Y todos los días salir a buscarlo, íbamos a cualquier lado, al Ministerio de Guerra, a todas las, y te sacaban cagando. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. A mi hijo se lo llevan el 28 de diciembre del 76. Para abril más o menos del 77, esto quiere decir unos 4 meses después, va al sindicato una mujer diciendo que la hija de ella había estado con mi viejo y que mi viejo le había dicho: mirá, vos en 15 días de acá te vas, te van a soltar, sos un perejil, no tenés nada que ver, te la recontra comiste mal, lo único que te pido es que cuando salgas de acá vayas al sindicato y le digas a los muchachos que estuviste conmigo. Yo estaba en un centro, se supone que era un centro, a mí me llevaron a un lugar que estaba yo solita en un cuadradito y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y bueno, hasta que al rato o no sé si a la hora, no me acuerdo, pero siento del otro lado que me golpeaban la puerta y me decían: ¿quién sos? En el año 95 yo leo una biografía que había escrito Duhalde sobre mi viejo. Entonces Eduardo cuenta que estando en la misma nota dice: estando exiliado en el exterior me encuentro con un sobreviviente del banco, dice, que me contó cómo Jorge junto al Negro Arroyo alentaban a la gente para que no se quebrasen ante la tortura y el horror que ellos mismos padecían, ¿no? Sí, él fue como el bálsamo, porque yo lloraba y él me calmaba. Entonces, me voy hasta, en ese momento era Subsecretaría de Derechos Humanos, que estaba de subsecretaria estaba Alicia Pirini. Entonces Alicia me dice: mirá, yo de hecho tu hijo lo conocí, me dice. Es más, me dice, una prima mía estuvo detenida con él. ¿Cómo le...? Sí, una prima mía estuvo detenida con él. Es la famosa chica que había estado con él y que mi viejo le había dicho: vos en 15 días vas a salir, comentar a los 18 años después, yo me puedo localizar esa actividad. Me daba la palabra justa, en el momento justo. Bueno, cuando la vi me quedé, helado. Yo decía: chao, mirá, con esos ojos la pudo ver, decía yo, ¿viste? Que yo estaba completamente alucinado con la chica esta, y le muestro la foto y me dice: sí, es él, me dice. Y en los momentos más difíciles obró de padre, tío, amigo, qué sé yo, obró de todo. Bueno, y yo le iba haciendo preguntas: cómo estaba mi papá, cómo estaba vestido, cómo estaba anímicamente. Me dijo que estaba bárbaro, dice que sí, porque estaba muy golpeado, que lo habían torturado muchísimo, pero que estaba muy entero, que ayudaba a toda la gente. Entonces pasé, y di Pascuale, y se acercó, y digo: me voy.
y me agarró la mano, es todo lo que sé. Me agarró hasta que me tironearon por allá y bueno, ya no lo... La última vez que le agarré la mano, no me olvido más, que la mano, como que, viste las películas que se va agarrando y se va soltando y te va quedando el dedo. Hay una cosa muy importante que se refiere al portador del dato, y es que el portador del dato, en este caso Noni, muchas veces no es consciente de la importancia de su testimonio, por distintos motivos. Básicamente porque su testimonio, como todo testimonio, es fragmentario, y supone que esos fragmentos no sirven para nada. Y es cierto que como fragmentos no sirven para nada, pero como partes de un mosaico que con otros fragmentos procedentes de otras fuentes o de otras vías nosotros podamos hacer, esos testimonios son fundamentales. El caso de Noni es paradigmático en eso, porque Noni, a pesar del bloqueo que tenía, nos dio algunos datos muy importantes para tratar de reconstruir cómo y cuánto tiempo estuvo Di Pasquale y otra gente que ya vio en el circuito clandestino represivo, porque básicamente la identificación que nosotros hacemos tiene como un elemento fundamental cuando dejó de estar en el circuito represivo, porque cuando dejó de estar es cuando nosotros suponemos que pueda aparecer no ya como un nombre y apellido, sino como NN. El extremismo subversivo, hoy también infiltrado en los países considerados al tope de la cultura occidental, y desde ellos y desde otros, bajo la frase hecha de los derechos humanos, atacan a quienes han combatido dura y victoriosamente en defensa de esos mismos derechos. Fernando, cuando Noni hace su declaración, su primera entrevista con la gente de antropólogos forenses, vos tenías la impresión, por los datos que tenías, de que podía haber estado secuestrado en Vesubio, que es donde estamos ahora. Sí, en realidad por la información que me da Noni, cuando yo la llevo a antropología, ellos me dicen que había estado en Vesubio. Yo después, con el tiempo, me entero que hubo otro Vesubio, que le decían Vesubio 76, que es en realidad donde estuvo mi viejo, que es Vesubio 76 o Protobanco o Brigada UM, le dijeron. El Estado, reprimiendo clandestinamente como hacía en esa época, debe mantener, eso es lo interesante, un Estado burocrático que mantenía antes, mantuvo mientras y siguió manteniendo después, en el que casi inconscientemente van quedando registrados algunos elementos que son producto de esa campaña de represión clandestina. Acta de defunción, causa de hallazgo, libro de cementerio. En distintos estamentos del Estado van quedando cosas que son imágenes sesgadas que, convenientemente organizadas, te pueden llevar a una hipótesis. A Carlos Arroyo lo habían visto en el mismo centro clandestino con mi papá. Al aparecer el cuerpo de Carlos Arroyo, al identificarlo, dije, chau, está el de mi hijo también, dije yo, ¿viste? Te podrás imaginar. Entonces lo mío era tratar de averiguar si lo habían sacado el mismo día a los dos. Porque si lo habían sacado el mismo día a los dos, era muy probable que en el mismo lugar donde hayan encontrado a Arroyo estuviera también el cuerpo de mi viejo. Que el Negro Arroyo estuviera en Avellaneda, aun cuando nosotros no pudiéramos fechar la fecha exacta y supusiéramos que tenía que ser en el primer semestre, quizá más estrictamente en el primer trimestre, pero eso por ahí es demasiado arriesgado, de 1977, y teniendo en cuenta el conocimiento de la historia previa, de acuerdo con la cual, a partir de testimonios como el de Landricini y Parsons, ellos dos estaban juntos, se potenciaba la hipótesis de que si el Negro Arroyo estaba en Avellaneda, factiblemente Di Pasquale pudiera estar ahí. Nos sentamos en la misma oficina donde nos sentábamos siempre, él se pone la misma cara que ponía siempre, pasa por atrás una antropóloga, le deja un informe, él ni lo mira, quedamos charlando, yo esperando que era lo que me iba a preguntar de alguna manera.
y bueno, agarra el informe y me dice, bueno, Fernando, lo que tanto buscábamos, lo encontramos. Esa mezcla te decía de alegría, por darte cuenta que estás cortando un círculo perverso que te hacía mal. Y tristeza porque lo que te están dando es una noticia espantosa. En Argentina fueron identificados los restos del dirigente sindical Jorge Di Pasquale, quien fue desaparecido durante la dictadura militar. 30 años tuvieron que pasar para que el equipo argentino de forenses identificara los restos del dirigente de la Central Obrera de Farmacia, que fue secuestrado en 1976. Y el hecho de que nosotros hayamos logrado velar a Jorge Di Pasquale en nuestra casa, que él, y aparte es su casa, yo sé que él quería que sea velado acá. Por lo tanto, es reafirmar este sindicalismo de liberación nacional, de comprometido con los derechos de los trabajadores, enlazado con los derechos del patrimonio nacional, en contra de toda forma de imperialismo, de defensa de América Latina, de la unidad de América Latina. Es decir, es tan amplio el abanico, pero es la reafirmación de lo que él expresaba. Voltaire dijo en una oportunidad que la capacidad de las personas se mide en función a lo que esa persona ha podido vencer y sobresalir en sus acciones de vida. Entonces yo creo que él ha sabido vencer hasta su propia muerte. Dar la muerte por un ideal ha dejado un sinnúmero de personas que hemos tomado y tratamos de tomar diariamente con trabajo, dedicación y militancia la posta que él dejó. Fueron velados los restos del dirigente sindical Jorge Di Pasquale, desapareció en la última dictadura militar. Su identificación estuvo a cargo del equipo argentino de antropología forense. Por reconocer en él un hombre generoso, amplio, valiente, abierto, que nunca le negó la mano a quien la necesitaba. Y sobre todo, un líder político y un extraordinario dirigente gremial. Hace un par de semanas el equipo argentino de antropología forense identificó sus restos y al cumplirse 33 años de su secuestro y desaparición, el mismo día de su cumpleaños, recibe el último adiós. Un hombre que se caracterizó siempre por su combatividad, la coherencia de su lucha, y que bueno, fue una de las víctimas elegidas por la dictadura militar en su afán de aniquilar a la clase obrera. Yo veo que está el cuerpo de Jorge y siento que tenemos que reclamar la justicia total para que no vuelva a ocurrir, que no quede impune y que todos estos amigos que hoy están y amigas, que son las que también a las madres nos dan la fuerza, porque estos hijos que hoy siguen y los que están acá y los que están homenajeando a Jorge nos dan la fuerza para nosotras seguir con el reclamo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. El cementerio de Avellaneda. La primera vez que entras acá. Sí. Qué va. Sector 134. En algunos casos se les cortaba las manos para no tomarse el trabajo de negrar, le cortaban las manos y les tomaban la huella digital.
acá. Después de buscar tanto tiempo, pensar que estaba acá. Y uno lo buscaba vivo y resulta que al mes ya lo habían matado. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Es un dolor grande saber que lo mataron, pero ya ese velatorio lo hicimos 33 años. Así tenemos la alegría de estar con él y tenerlo con nosotros, con ese reencuentro permanente que nos inspira todos los días para luchar y seguir trabajando en su querido sindicato de farmacia. Jorge Di Pasquale. Presente. Jorge Di Pasquale. Presente. Jorge Di Pasquale. Presente. Vive por todo lo que existe y ha existido, y viviré aún dentro de la muerte por lo que nace y lo que no ha nacido. Yo viviré por todo lo que muere, imperceptiblemente en el olvido, sabiendo como sé que aún muriendo soy el verdugo de mis asesinos. Matar es fácil y vivir difícil, apuesto al riesgo de vivir y vivo con el decoro de mi puerta abierta, porque la muerte es breve, pero existe de un modo fácil, aunque contenido por los motines de la primavera.